Bien, mis hermanos, estamos en la serie Verdaderamente Libres, basada en el capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Para quienes vienen llegando recién o hace muy poquito, les recordamos que somos una iglesia confesional, es decir, tenemos una confesión de fe escrita en la que se plasma el entendimiento que tenemos de la Escritura. No está nunca al nivel de la palabra, menos aún por sobre la palabra, pero sí entendemos que explica lo que creemos que enseña la palabra. Y creemos que toda iglesia tiene una confesión de fe, toda iglesia se une en torno a una fe que confiesa, solo que en este caso la tenemos escrita para que todos podamos conocerla y sea transparente para todos quienes se van sumando. Bien, y hoy día corresponde ver el tema del cristiano y la libertad de conciencia. Y esta clase debe entenderse en una continuidad con la anterior. Bueno, obviamente estamos en una serie, siempre hay una continuidad, pero hay una unión muy especial entre la clase pasada y esta, porque estamos hablando en realidad del mismo tema. La idea es profundizar algunas cosas, así que vamos a mencionar nuevamente algunas cosas que ya fueron vistas, pero tratando de darles algún enfoque más profundo. Entonces, como objetivo está presentar la relación entre la libertad cristiana y la libertad de conciencia, refrescar los conceptos de antinomianismo y legalismo y también el Evangelio como salida o solución y exponer pasajes bíblicos relativos a la libertad de conciencia. Entonces, en primer lugar, podemos hablar de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Hemos visto que, por un lado, somos libres de algo, en un sentido entonces negativo, y en otra connotación somos libres para algo, y ahí el énfasis es positivo. Siempre es la misma libertad, no es que sean dos libertades, pero podemos explicarla de estas dos maneras, ser libres de algo y ser libres para algo. Somos libres de la culpa del pecado, del dominio del pecado, de la condenación del pecado. Somos libres del presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, de la maldición y la severidad de la ley. Todas estas cosas fueron explicadas en las primeras clases y por eso no nos vamos a detener allí, pero tiene que ver, si lo comprendemos de esta manera, entonces con la salvación. Esta libertad es otra forma de describir la salvación que hemos recibido a través del Evangelio, la salvación que tenemos en Cristo. Y somos libres para acceder ante la presencia de Dios, cosa que antes nos estaba negada, y eso lo podemos ver en la expulsión del huerto, en donde se ponen estos querubines protectores para que no volviéramos. No podemos acceder por nuestros medios como pecadores a la presencia de Dios, pero por medio de Cristo Él se acercó a nosotros y ahora tenemos libertad para acceder a Él. Tanto así que Jesús nos enseña a orar diciendo Padre nuestro, es decir, hay un acceso filial como hijos ante nuestro Padre que está en los cielos. Y así podemos disfrutar de la comunión con Dios. Tenemos libertad para esto, en Cristo. Y esto debe llevarnos a decir aleluya de todo corazón porque es precisamente la mayor motivación que podemos tener, el mayor gozo que podemos tener, es que ahora nuestra relación con Dios ha sido restablecida, hemos sido reconciliados en Cristo y somos libres para acceder ante su presencia. Y ahora obedecerle no como si Él fuera un tirano, caprichoso, arbitrario, sino obedecerle como hijos. No para ser hijos, sino porque ya hemos sido hechos hijos de Dios, ahora debemos vivir en obediencia a nuestro Padre. Entonces, vemos que en la Biblia se nos habla de esta libertad, que es otra, como decíamos, una forma de referirse a nuestra salvación, y por lo mismo, esa salvación, esa libertad, tiene la misma esencia o la misma sustancia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No somos más salvos los del Nuevo Pacto que los del Antiguo Pacto. Somos igualmente salvos. Ahora, sí, la experiencia y la conciencia de esa libertad es ampliada en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque fueron abolidas todas las sombras, todos los tipos de la ley ceremonial, porque fueron cumplidos en Cristo. Y además no tenemos el anuncio solamente de que Cristo iba a venir a salvarnos, sino que tenemos la buena noticia de que Cristo vino a
cumplir la obra que era necesaria para nuestra salvación. Así tenemos ya la venida, la primera venida de Cristo, que es la garantía del cumplimiento también de todas las demás promesas de Dios. Y también tenemos una conciencia mucho mayor, una revelación mayor del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Su obra es más intensiva y extensiva, y prueba de eso es que la salvación ha llegado a los confines de la tierra y sigue llegando, mientras que antes el mundo en general estaba en oscuridad. Y así debemos entonces entender la relación entre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es un fruto de la libertad cristiana en general, la libertad espiritual. Es, como han dicho algunos, el corolario o la consecuencia necesaria de la libertad espiritual. Como hemos sido hechos libres en Cristo, como ahora somos libres en Él, parte de esa libertad esencial, ¿cierto?, es que nosotros ahora vivamos en libertad de conciencia. Y vamos a ver en qué consiste esa libertad de conciencia y que podamos ejercerla y que nadie se pueda enseñorear de nuestra conciencia. Eso es parte esencial de la libertad cristiana y, hermanos, acá hablamos de una doctrina que es preciosa. ¿Se acuerdan que decíamos eso en una clase anterior? Y es preciosa porque costó un precio eterno que fue la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada para cubrir nuestro pecado y que nosotros pudiéramos ser hechos libres de la condenación de la ley, de la maldición de la ley, del dominio, la culpa y la condenación del pecado. Y ahora con esa libertad podemos vivir ante su presencia sin temor a estas cosas que antes nos oprimían. En la libertad cristiana espiritual, la libertad de la salvación, del Evangelio, entonces, es el fundamento de la libertad de conciencia, bien entendida. Así debemos enfocarlo. Y esto ya lo mencionó nuestro pastor Esteban, así que voy a pasar rápido por acá. La conciencia, según la Escritura, es universal. A todo hombre se le ha dado una conciencia y esa conciencia o nos acusa o nos defiende, en términos de Pablo en Romanos 2, ¿cierto?, en el sentido de que el Señor nos ha dado una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y aún cuando los paganos no recibieron la ley de Moisés, los 10 mandamientos escritos en tabla, ¿cierto?, ellos recibieron una conciencia de lo bueno y lo malo, y esa conciencia es testigo contra ellos de que han pecado contra Dios. Y eso es importante. La conciencia, muchas veces se dice, mi único juez es mi conciencia. En realidad no, nuestro juez es el Señor, y la conciencia es un testigo respecto de nuestra alma. Es algo así como un testigo puesto en nosotros. ¿Sí? ¿Pasa algo, parece? Bien. Entonces, la conciencia, decíamos, es universal, es decir, todo hombre la ha recibido y eso hace que no tengamos excusa delante de Dios. Nadie puede decir que no sabe que pecó, por ejemplo. Y si vemos la experiencia de los pueblos en general a lo largo del mundo, podemos ver que todos tienen alguna noción de que están mal con lo que sea que ellos crean que es el Creador. Todos los pueblos, de alguna forma, han tenido una doctrina de la expiación o de los sacrificios. Algo es necesario para apaciguar al Dios al que le hemos fallado, ¿cierto? Y esa conciencia es la que nos da testimonio de estas cosas. Y por eso Romanos 14, como vamos a ver en profundidad, gracias hermano Sebastián, nos dice que si hacemos algo sin convicción, o como dice Reina Valera, lo que no proviene de fe, lo que no está aprobado por nuestra conciencia, que nosotros hacemos convencidos de que es lo correcto, es pecado. Ahora, esta conciencia está corrompida por el pecado, como también explicaba nuestro pastor Esteban. Ahí en 1 Timoteo 4 se ocupa el término que tienen endurecida o cauterizada la conciencia, es decir, el pecado corrompió, afectó nuestra conciencia y no nos permite que funcione correctamente. Y esta conciencia es algo así como un órgano del alma que debe recibir el Evangelio. Por eso en 2 Corintios 4:2 el apóstol dice que se recomiendan a toda conciencia presentando el Evangelio.
La conciencia de los hombres debe recibir el Evangelio. Por eso el Evangelio no es un trance místico simplemente, una experiencia a la que nos unimos, sintiendo algo simplemente, sino que algo que debemos recibir conscientemente y debe ser aprobado por nuestra conciencia. Nuestra conciencia se debe rendir ante el Evangelio. Y esta conciencia solo tiene un Señor, que es Dios. En Santiago 4, versículo 12, dice: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Es decir, el juez final de la conciencia solamente es Dios, que es el Señor y el legislador. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El Señor únicamente es el que puede enseñorearse, gobernar de esta forma nuestra conciencia. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Fíjense que acá describe a todo ser humano como criado, bueno, y acá específicamente a los creyentes, como criado o siervo de el único amo de todos, que es Dios. Y ante Él debemos responder. Ante Él estamos en pie o caemos en nuestra conciencia. Entonces eso es tremendamente importante, hermanos. La conciencia solo tiene un Señor, que es Dios. Y fíjense que esta confesión se redacta en un ambiente en el que había primado el romanismo, donde el Papa, ¿cierto?, y la jerarquía de la Iglesia, de la institución romana, se enseñoreaba de las conciencias de los hombres, dictando mandamientos humanos como si fueran divinos. Los contemporáneos de Jesús enfrentaban esto también con los escribas y fariseos. Y no solo lo podemos ver en el ámbito explícitamente religioso, sino también político. ¿Cuántas doctrinas hay que promueven un enseñoreamiento de un tirano o de un caudillo o de un líder, de un amado líder, por ejemplo, sobre las conciencias de las personas? Y quieren regular incluso lo que esa persona siente, lo que esa persona piensa, cómo habla. Se quieren meter en su conciencia, enseñorearse, pero hay un solo Señor, que es Dios. Teniendo eso claro, podemos ver lo que dice la confesión en el punto 2 del capítulo 21, el capítulo de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Dice el punto 2: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Un punto completamente revolucionario en el buen sentido, de que nos habla de un cambio de paradigma, no inventando algo nuevo, sino volviendo a la verdad eterna de la Escritura, resaltando la libertad que tenemos en el Evangelio. Punto 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, es decir, malos deseos, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Dice este punto 3 de este capítulo. Entonces así podemos refrescar, como decíamos, porque esto fue hablado en la clase pasada, sobre el legalismo, el antinomianismo y el evangelio. Si ponemos el capítulo 21 de la confesión, que están ahí los 3 puntos, si los ponemos así de forma panorámica, podemos ver que el punto 1 se refiere a la libertad cristiana o la libertad espiritual que tenemos con la salvación, con el Evangelio.
El fundamento que hablábamos, que estaba como en la parte de la base de la pirámide. Y el punto 2 nos habla del vicio del legalismo, combate el legalismo, el enseñorearse de la conciencia de otro con doctrinas y mandamientos humanos. Y el punto 3 combate el antinomianismo, es decir, el ocupar la libertad cristiana como un pretexto para pecar, como una licencia para vivir en rebelión, cuando eso es en realidad pervertir la libertad cristiana, como dice ese punto 3. Entonces, hablaba Pastor Esteban también, refrescando esto, lo que no es el legalismo no es cuando alguien toma en serio la palabra. Porque a veces cuando alguien toma la Escritura y la lee y exhorta a ser fiel a la Escritura, cuando confronta algún pecado, algunas personas saltan, ¿cierto? Y dicen, legalista. Pero eso no es ser legalista. Jesús lo hizo. Jesús no era legalista. Jesús es la verdad misma, ¿cierto? Y Jesús confrontó el pecado. Jesús toma en serio la palabra. Él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada en Mateo 19:4. En Marcos 12, Él confrontó a los fariseos y les dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras. Jesús nunca confrontó a los fariseos y escribas por conocer la Escritura. Nunca los confrontó por obedecer la Escritura. Él los confrontó por ignorar la Escritura o por corromper la Escritura. Pero jamás por conocerla. Jamás por obedecerla. Jamás por querer ser fieles a la Escritura. Obedecer los 10 mandamientos tampoco es ser legalista. El decir que tenemos una ley moral, que Dios nos ha dado una ley moral para que nosotros vivamos obedeciendo esa ley, no es ser legalista. Jesús dijo en Mateo 5 en el Sermón del Monte, si alguno menosprecia alguno de estos mandamientos, será tenido como pequeño en el reino de los cielos. Él no vino para abolir la ley, vino para cumplirla. Entonces, una visión que menosprecia la ley no es una visión conforme al Evangelio. Obedecer los 10 mandamientos no es legalismo. Tampoco lo es tomar resoluciones personales. El decir, bueno, como me cuesta luchar con tal pecado, voy a tomar la decisión de dejar tal cosa o adoptar tal disciplina espiritual de una manera u otra. Personalmente, eso no es legalismo. Eso es disciplinarse para la piedad. Eso es crecer en santidad. Cuando alguien exhorta a la santidad tampoco es legalismo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso no es legalismo. Como decíamos al principio, tomar en serio la palabra no es ser legalista, es ser fiel al Señor. En el día del juicio, como decía por ahí un autor, Dios nunca nos va a reprender diciendo, tomaste demasiado en serio mi palabra, le diste demasiada importancia a mi palabra. Eso jamás lo vamos a escuchar del Señor. Él quiere que tengamos en la mayor estima a su palabra. Y eso lo hemos estado viendo especialmente en la serie del Salmo 119. Confrontar el pecado no es ser legalista. Jesús lo hizo, como decíamos, Mateo 23, tiene una sección amplia donde Jesús denuncia el pecado de los escribas y fariseos. Él jamás adormeció la conciencia ni sobó la espalda de nadie para evitar confrontar o un momento incómodo, sino que cuando hubo que confrontar, Jesús lo hizo siempre. Entonces eso no es legalismo. El legalismo implica doctrinas o mandamientos que tienen en común una cosa. Primero, que son humanos, son inventados por el hombre. Y segundo, se oponen a la Escritura o no están en la Escritura. Porque alguien podría decir, sí, estamos promoviendo este mandamiento, ¿cierto? Esta práctica, pero la Escritura no dice nada sobre esto, no estamos yendo contra la Escritura, literalmente. Bueno, pero si usted está inventando un mandamiento que no está en ninguna parte, o se está exigiendo una obediencia en esa línea de algo que Dios nos ha mandado en su palabra, entonces también está siendo legalista. Entonces, fíjense, hay un legalismo que se elabora doctrinalmente, que llega a una expresión doctrinal, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los fariseos, en los escribas, en el romanismo, donde ya doctrinalmente, o sea, como conscientemente se está elaborando una doctrina legalista, pero también lo podemos encontrar simplemente en la práctica, funcionalmente, donde se quiere vivir para el Señor buscando agradarle por las obras, por mi desempeño, por lo que yo hago o dejo de hacer,
¿Soy más acepto o menos acepto delante de Dios? ¿Porque oro más minutos o menos minutos? ¿Porque me arrodillo o no me arrodillo? ¿Porque lo hago a tal hora o a tal otra? ¿Porque ayuno tantas veces a la semana o no? Yo a través de eso estoy buscando ganarme o comprarme el favor de Dios. Que Dios me debe a mí una respuesta porque yo estoy haciendo tal o cual cosa. Entonces la lógica del legalismo es salvación por obras. Y ahí estamos viendo ya las características. Y el énfasis del legalismo es externo. Jesús lo reprendió en el Sermón del Monte porque los escribas y fariseos habían reducido los mandamientos solamente a su expresión externa. No matar significaba no quitarle la vida físicamente a otro. Pero Jesús deja claro que primero el pecado inicia en el corazón. Y ahí el legalismo no llega. El legalismo se contenta con lo cosmético, con las apariencias. Y por lo mismo es hipócrita. Busca la aprobación de los hombres. Busca hacer las cosas, como decía Jesús en el Sermón del Monte, para ser vistos por los hombres. Es además orgulloso. Lucas 18 nos habla del fariseo y el publicano. ¿Y qué decía el fariseo? El fariseo, bien digo, te doy gracias a Dios porque no soy como este publicano. Se siente contento consigo mismo. Y también el legalismo tiene momentos en que hay un descontento con uno mismo, pero no por arrepentimiento, sino por el deseo de que yo quisiera ser perfecto, yo quisiera poder ganarme mi salvación, pero no puedo. Entonces el legalista lucha con el orgullo por un lado y con el descontento por el otro, constantemente. También es hipercrítico. Otra cosa que Jesús reprende en el Sermón del Monte. Ese juicio sin misericordia sobre los demás, hipercrítico. Ese juicio que no tiene en cuenta el propio pecado. Es además autoritario. En Hechos 15 nos muestra un grupo de judaizantes que estaban imponiendo a los hermanos, a los nuevos convertidos, que debían circuncidarse. Pero fíjense que ellos no sugieren, ellos ni siquiera lo presentan como algo que sería bueno, sino que no, deben hacerlo para ser salvos. Impone, es autoritario, se enseñorea de la conciencia del otro. Busca ponerse al lado de Dios y donde Dios escribió, Él le pone al lado, le agrega otra cosa, te faltó esto, Dios. Y escribe algo más. Y además es implacable. Ahí pongo el caso de Juan 5, en la sanidad del paralítico, que era un hombre que había estado 38 años postrado, y cuando él se levanta por el poder de Dios, Jesús lo sana, lo primero que le dicen no es, oh, aleluya, gloria a Dios que fuiste sano, sino, oye, estás portando tu camilla en el día de reposo. Estás transportándola en una carga, y eso no se puede hacer. Ahí vemos que es implacable, es inmisericordia, no tiene amor el legalismo. Exige una fe implícita. ¿A qué se refiere una fe implícita? Que para obedecer mis mandatos humanos, tú tienes que recibir mis mandatos como si fueran los de Dios. Tienes que tener una fe en mí, implícita, como si yo fuera Dios que estoy hablando. Obviamente aquí me refiero a quien está imponiendo estos mandatos. Y eso implica una obediencia ciega, que no cuestiona la fuente de esa autoridad o no cuestiona el fundamento de ese mandato, sino que tiene que obedecer ciegamente y de forma absoluta. Ese es el legalismo. Y por otro lado está el antinomianismo que, como explicaba la otra vez Pastor Esteban el domingo pasado, implica ir contra la ley, antinomos. Eso es etimológicamente el antinomianismo. ¿Y qué es lo que hace el antinomianismo? Distorsiona la gracia, el amor y la libertad que tenemos en Cristo, deforma la obra de Cristo. Es como decir que Cristo hubiera muerto para limpiarnos de nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos pecar tranquilos. Y por eso en Romanos 6 dice el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. O sea, si nuestro pecado detonó la gracia de Dios, o el Señor quiso mostrar gracia ante nuestro pecado, más precisamente, la reacción es, bueno, pequemos más para recibir más gracia. No, dice. En ninguna manera. Si entendieron así, el Evangelio lo entendieron todo mal. No fuimos libres
para seguir pecando o para pecar tranquilos, sino que somos libres del pecado para obedecer a Dios. El antinomianismo distorsiona esto y toma la gracia de Dios como una licencia para pecar, lo que han llamado la gracia barata. O sea, mucho énfasis en, sí, fuimos salvos por gracia, pero se olvida la santificación, se olvida que esa gracia es para capacitarnos ahora para ser santos. Y se presenta como una gracia que es licenciosa, que es permisiva para nuestro pecado. Y una característica de esta visión es que enfrenta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No la ve en una continuidad, sino que como si fueran dos polos opuestos. Y por lo mismo, como el Antiguo Testamento quedó atrás, como la ley quedó atrás, ya esa ley no me obliga hoy día, yo no estoy sujeto a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos fueron abolidos porque Cristo los cumplió y Cristo pagó mi pecado y ahora yo estoy libre, en un mal sentido, como si libre fuera ser mi propio Señor. No, somos libres para servir al único Señor que es Dios. Y por lo mismo el párrafo 3 o el punto 3 de la confesión dice que destruye el propósito de la libertad cristiana. Ese propósito es que ahora vivamos libres de temor para obedecer a Dios. Destruye ese propósito completamente. Samuel Aldron dice, la libertad no es el bien final, eso es muy importante. No es buscar la libertad por la libertad. Hoy día nuestra sociedad tiene la libertad como el bien final, como la meta suprema. ¿Cierto? Por eso se habla de liberalismo. Los ismos implican reducir todo a una cosa, ¿cierto? Someter todo a una cosa. En este caso, la libertad es lo supremo y todo debería someterse a esa meta máxima que es que cada uno sea libre, señor de sí mismo, entendido así. Pero la libertad no es el bien final, ha de ser limitada por valores más altos. La libertad no es el derecho a hacer lo que nos agrade, sino el derecho a hacer sin temor lo que agrada a Dios. Entonces la libertad en realidad es un medio para servir a Dios como debemos servirlo. Debemos entenderlo así. Entonces si lo podemos poner de esta forma, tenemos por un lado el antinomianismo que nos habla de vivir sin ley y por otro lado el legalismo que sería algo así como vivir por la ley. Es decir, si yo obedezco a la ley, seré salvo, sea la ley de Dios o la ley humana. Toda lógica de salvación por obras, de vivir por obediencia a algo y así obtener la salvación, implica legalismo. Pero ambos tienen en común que no comprenden la relación entre la ley y el Evangelio y cómo el creyente se posiciona ante la ley y el Evangelio. Comparten ese núcleo común. Son dos ramas del mismo tronco, que es un entendimiento viciado de la ley de Dios y del Evangelio. Como podríamos describirlo así, como dos mellizos perversos, ¿cierto? Que a lo mejor pueden lucir un poco distintos, pero nacieron juntos, se entienden juntos. Ahora es importante, hermanos, que el Evangelio no es simplemente un término medio, así como que por acá tengo el legalismo, por acá tengo el antinomianismo y tengo que buscar la mitad exacta entre los dos y ahí está la solución. No es que yo tenga que buscar un equilibrio entre legalismo y antinomianismo. El Evangelio está fuera de esa lógica. Es un camino más excelente. No es una mezcla, sino es absolutamente otra cosa. Es la revelación de Dios para nuestra salvación. Y si nosotros vemos la Escritura, si vamos a Tito 2, 13 al 15, por ejemplo, Tito 2, 13 al 15, le invito a buscar ese pasaje. Tito 2, 13 al 15 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. A propósito, hay una declaración explícita de que Cristo es Dios. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Ahí tenemos el Evangelio. ¿Y qué produce esto? Un pueblo celoso de buenas obras. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces tenemos
la presentación del Evangelio, la salvación, la libertad que tenemos en Cristo, y esta libertad es para ahora vivir en obediencia. Y acá dice un pueblo celoso de buenas obras. En capítulo 3 de Tito, un poquito más adelante, versículos 4 al 8, dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esa es la gracia, el Evangelio. Alguien podría decir, bueno, si fuimos salvos por gracia, no por obras, vivamos entonces para nuestro pecado. Porque total, no importa lo que hagamos, no es por obras, es por gracia. Pero ¿qué dice a continuación? Versículo 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Si entendemos bien el Evangelio, si entendemos bien la gracia, mientras más yo insista en el Evangelio voy a tener más obediencia. Fíjense, dice, insiste en la salvación por gracia para que se ocupen en buenas obras. ¿Qué diría un legalista? No, habla desde la necesidad de que ellos obedezcan, de que ellos se consagren, de que ellos sigan esta y esta regla, para que así vivan en santidad. No, la lógica del Señor es, háblales del Evangelio, insiste con firmeza en la gracia, para que así ellos vivan en buenas obras. Completamente distinto. Ahí fíjense que destierra el antinomianismo y el legalismo al mismo tiempo. Entonces, la ley nos envía a Cristo para justificación. La ley me dice, eres pecador, necesitas un Salvador. No te puedes salvar por ti mismo, jamás vas a poder obedecer, estás condenado. Me envía a Cristo para yo ser justificado, salvo. Y Cristo me salva, me limpia, me lava, me santifica y me envía a la ley ahora de vuelta, pero ya siendo hijo, ya siendo pueblo de Dios, ya habiendo sido lavado, ya siendo salvo, ahora voy a la ley para vivir en santidad. La ley me envía a Cristo para justificación, Cristo me envía a la ley para santificación. Podemos resumirlo de esta forma. Entonces, teniendo estas cosas en mente, hermanos, hay algunos pasajes bíblicos que nos hablan más especialmente de la libertad cristiana. Y aquí debemos tener en cuenta algunas cosas, hermanos. No podemos llegar a esos pasajes simplemente y pensar que se puede trasplantar eso a nuestro contexto como si ellos hubieran estado viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Porque a veces se leen pasajes como eso y se sacan conclusiones apresuradas. Y con esas conclusiones llegamos a doctrinas erradas, a entendimientos equivocados. Entonces, primero debemos tener en cuenta una cosa, hermanos. Fíjense cuántas veces me referí al Sermón del Monte mientras estábamos hablando del legalismo. Este fue un tema recurrente en la predicación de Jesús, pero también fue un problema recurrente en la iglesia apostólica, de la época de los apóstoles, la iglesia primitiva o fundacional. Fíjense que en Hechos 15 se tuvo que hacer un concilio para discutir este tema. Fue la primera gran controversia de la iglesia, el tema de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Se tuvieron que reunir ancianos de distintas iglesias en Jerusalén para discutir esto y resolver qué iban a hacer. Y esto se encuentra después, a lo largo del libro de los Hechos, vemos que es un debate recurrente. Hay judaizantes que entran a la iglesia y que tratan de convencer de la necesidad de circuncidarse a los creyentes gentiles, es decir, los que no eran judíos. En Romanos se habla de la libertad de conciencia. En Primera a los Corintios se trata específicamente de esto. En Gálatas, prácticamente toda la carta se trata de la libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo. En Colosenses también se tuvo que tocar este tema. Entonces, era un tema que estaba completamente vigente y era un problema recurrente para los primeros cristianos. Y esto tiene que ver con la tensión entre judíos y gentiles. En otras palabras, hermanos, para resumirlo muy brevemente, y de esto se trató Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Los salvos que no son judíos,
que se están convirtiendo en todas las partes del imperio, para ser salvos, ¿tienen que ser judíos? ¿Tienen que volverse judíos, parte de la nación visible de Israel? ¿O estamos hablando de otra cosa completamente distinta? ¿Cuál es el criterio para definir cómo expresa su fe, cómo vive su fe el que es salvo y que no es judío? Y ahí había la secta de los judaizantes que decía, tiene que volverse judío, porque nosotros somos el pueblo de Dios, la nación de Israel, la nación que tiene su gobierno en Canaán, que tiene su expresión visible ahí en el templo. Esa nación es el pueblo de Dios, por tanto, el que sea salvo tiene que agregarse a esta nación. ¿Y cómo hace eso? Con la circuncisión, guardando los días, las fiestas, guardando las reglas de comida, de la dieta. Entonces, esa tensión hubo inicialmente y tuvo que ser resuelta. Tuvo que ser discutido esto. Y esto también tiene que ver con una época de transición entre pactos. Fíjense que el mismo apóstol Pablo va al templo. Los cristianos primitivos, los primeros de Hechos 2, ¿dónde se reúnen? En el templo. ¿Dónde recibían enseñanza? En el templo. Ellos iban a las sinagogas. Entonces, hay una transición. Cuando pasa del antiguo al nuevo pacto, hay una época allí de transición, en donde todavía se guardan algunas formas y se expresa la fe, se vive la fe todavía con algunas formas del antiguo pacto, pero que van quedando atrás. Y los creyentes tuvieron que hacer un ejercicio de entender, bueno, se nos ha dado este evangelio y este evangelio tiene estas consecuencias. Fíjense que el mismo apóstol Pedro le costó esto. Él no había entendido que había quedado abolida la ley ceremonial cuando el Señor le dio esta visión del lienzo con los animales, y él todavía quería dividir entre animales puros e inmundos. Y el mismo apóstol Pedro después fue reprendido en Gálatas por el apóstol Pablo, o ahí el apóstol cuenta que lo reprendió, porque con los judíos él se comportaba como judío y dejaba de lado a los gentiles, como que eran inferiores. Y el apóstol le dijo, te reprendí cara a cara, porque era de reprender. Tú estás negando el evangelio, en otras palabras. Fíjense que el apóstol Pedro le costó hacer la transición. A la iglesia primitiva le costó hacer la transición, por eso tuvo que hacer un concilio en Hechos 15. Entonces, hablamos de una época en que debía haber un ejercicio de discernimiento, de sabiduría en la iglesia, de reflexión en la palabra, y decir, bueno, ¿qué implica el evangelio que hemos recibido? Y por eso mismo fue tan difícil. Y ahí los puntos de tensión se centraban en las comidas, por ejemplo. La ley de Moisés tenía una regulación sobre la dieta, y muchos querían seguir guardando eso estrictamente. Pero además pasaba que los paganos tenían un sistema de sacrificio, no igual al de los judíos, pero sí podíamos encontrar un paralelo. En los templos paganos se sacrificaban animales. ¿Y qué pasaba con esa carne del animal que se sacrificaba? Bueno, parte de esa carne era consumida en el altar, otra parte de esa carne era para el sacerdote pagano que hacía el sacrificio, y otra parte era para la persona que presentó el animal, para el pagano que fue a adorar ahí al ídolo. Y bueno, él comía frente a los ídolos, era una comida pagana, un festín, un banquete en el templo pagano. Y esos festines tenían desenfreno, muchas veces tenían actos sexuales allí, tenían borracheras. Y así podemos entender por qué hay tanto énfasis en las epístolas de no comer lo sacrificado a los ídolos, por qué hay tanto énfasis en las cartas de Jesús a las iglesias en Apocalipsis, de no mezclarse en estos banquetes paganos, porque no era solamente comer algo, era participar de un culto pagano. Esa es la tensión a la que se enfrenta la iglesia. Imagínense, llega el evangelio recién a una ciudad donde era puro paganismo, donde había solo idolatría, donde estaban habituados los sacerdotes paganos, a los templos paganos, a los banquetes y fiestas paganas donde participaba toda la familia, toda la sociedad. Quien no participaba de eso quedaba excluido de la familia, quedaba excluido del trabajo. A veces había dioses que eran como patronos de los mineros, o de los pescadores, o de los carpinteros, y esos gremios
adoraban a ese Dios y si yo no participaba de esos sacrificios, ese Dios iba a traer mala suerte a todos. O iba a traer la ira de ese Dios contra todos. Entonces yo quedaba excluido. Y eso es lo que vivieron las iglesias, la iglesia primitiva, las iglesias del primer siglo. Y después más adelante también siguieron sufriendo esto. Entonces, por eso se ve esta tensión, hermanos. Porque cuando llega el Evangelio debe haber un cambio, debe haber un apartarse de esto. ¿Cómo vivimos en un mundo pagano con un Evangelio que nos fue predicado primero por judíos, donde algunos quieren que seamos judíos, pero en realidad debemos ser un pueblo distinto ahora, un pueblo del nuevo pacto? Y también había la amenaza de los místicos, de los que querían transformar el Evangelio en una religión de trance, en una religión de conocimiento. Ahí los místicos y los gnósticos eran gente que tenían un culto basado en la experiencia, en un sentir a Dios, en un conocer a Dios a través de meditaciones o sensaciones, en donde yo era iniciado en una doctrina que era secreta para los demás. ¿Han escuchado o conocen ese tipo de religiones? Donde están los iniciados, están los que participan de esa religión y todos los demás están fuera porque es secreto. Es algo que solamente le pertenece a los iniciados, a los que están y participan en esa religión. Y eso también lo está enfrentando la iglesia. Entonces, en Hechos 15, vamos a ver muy panorámicamente esto, hermanos. No podemos entrar a cada pasaje. Pero en Hechos 15 podemos ver que, si usted va a ese pasaje, fíjese el versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como decía, fue el primer gran debate de la iglesia. Y si nosotros vemos, ya se reúne este concilio, discuten el asunto y llegan a una conclusión y vemos que esto se expresa en una carta. Y veamos el versículo 24 de Hechos 15. Y fíjense que en esta carta dice lo siguiente: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Eso es lo que produce el legalismo. Inquieta a los creyentes con cargas humanas, perturba sus almas. Es algo que produce un conflicto en la iglesia y una intranquilidad, una inquietud, una perturbación en el creyente en particular. Y lo que nos enseña Hechos 15 es que estas cosas deben ser tratadas en el seno de la iglesia, no a través de la murmuración, sino fíjense lo que nos habla acá. Esto se discute en el ámbito que debe discutirse. Los pastores están a cargo de poder zanjar estos asuntos, no por ellos mismos, no exigiendo una obediencia a ellos porque son pastores simplemente, sino ante la palabra. Y ese fue el razonamiento que siguen. Si usted lee el Concilio de Jerusalén, ellos lo que hacen es resolver con la palabra esta controversia. La Escritura es la que zanja esta controversia. Y versículo 28 dice: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Y qué fue lo que se les impuso? En otras palabras, fue que no participaran de los cultos paganos. Eso es lo que implica abstenerse de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Lo que se está hablando allí es lo que se daba con fuerza en los cultos paganos. Y a los paganos se les está diciendo, bueno, no se transformen en judíos, no se circunciden, pero tampoco sigan siendo paganos. Ustedes deben apartarse del mundo y vivir para Dios. Debe haber una separación del mundo. Eso nos enseña Hechos 15. Gálatas, hermanos, tendríamos que leer toda la carta, pero obviamente no podemos hacerlo por razón del tiempo. Pero si vamos a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, el apóstol reprende duramente, les dice: Gálatas insensatos. Quizá para nosotros está un poquito suavizada la palabra, pero ahí le reprende por ser tontos, hermanos. Esa sería como más literal, ¿cierto?
Gálatas tontos o Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? A ellos se les había presentado el Evangelio, se les había presentado a Jesucristo, y habiendo conocido la gracia del Evangelio, ellos ahora se volvían a esclavizar siguiendo a los judaizantes. Y por eso el apóstol le dice, ¿ustedes fueron salvos por la obra de la ley o por el oír con fe? Y luego en el capítulo 5 les dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Si avanzamos versículos 13 al 15, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ahí vemos, hermanos, que Pablo combate tanto el legalismo como el antinomianismo. Les dice, ¿quién los fascinó a ustedes para volver a someterse a la obediencia a la ley para ser salvos? Es decir, ellos obedecían con la expectativa de que a través de esa obediencia iban a ser aprobados por Dios. Eso era caerse de la gracia. Pero por otro lado, había quienes se podían ver tentados a, bueno, somos libres, entonces pequemos. No, dice, no ocupen la libertad como pretexto para pecar. Seguimos siendo obligados a vivir por la ley, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y porque Dios es nuestro Padre. Entonces, fíjense que la clave en esto es Cristo. Cristo es presentado en Gálatas una y otra vez como el eje por el cual debemos vivir. Morimos en Cristo a nuestro pecado, a la condenación de la ley, ahora vivimos en Cristo. Ahí está la conocida declaración del apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Murió a la ley, pero ahora vive para Dios. Y fíjense en una cosa, hermanos, en el capítulo 2 de Gálatas, versículos 3 al 5, dice, cuando fueron apareciendo estos judaizantes que querían someterlos a esclavitud de la conciencia, dice, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Es decir, ceder a esto no es mansedumbre, no es humildad, sino que, como dice la confesión, es traicionar la libertad de conciencia y la razón. Es traicionar el Evangelio, negarlo, porque estamos haciendo como si Cristo no hubiera muerto, como si el Evangelio no existiera, como si estuviéramos sometidos a las filosofías del mundo. Bien, hermanos, se nos va el tiempo, pero podemos ver que en otros pasajes como Romanos 14, que son muy extensos, por eso no lo podemos leer completamente, pero ahí se nos habla de los débiles versus los fuertes en la fe. Y los débiles en la fe eran aquellos que no habían entendido las consecuencias del Evangelio para nuestra vida cotidiana. Esos son los débiles en la fe, los que todavía creen que haciendo o no haciendo ciertas cosas podemos agradar más a Dios a través de cosas que perecen con el uso, como dice Pablo, la comida, los días. Pero fíjense que Pablo llama a que tratemos a ambos como creyentes, débiles y fuertes. Es decir, a quienes todavía no han entendido muy bien la implicancia del Evangelio, no deben ser desechados como si no fueran hermanos. Deben ser tratados con paciencia y no debemos someterlos a discusiones o tratar de simplemente convencerlos en primer lugar, sino que en primer lugar soportar con humildad y con amor esa debilidad. Y en las áreas grises debía haber amor y paciencia. De nuevo, hermanos, acá hay judíos que todavía querían, por ejemplo, guardar la Pascua, guardar las fiestas del templo, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, la de las trompetas, querían ir al templo a adorar a Dios o guardar ciertas leyes dietéticas. Estamos en una época de transición. Entonces Pablo dice, bueno, si quieres seguir haciéndolo, mientras no imponga eso a otros y mientras no crea que a través de eso va a ser salvo, déjelo. Está haciéndolo para el Señor. Mientras usted, que ya sabe que eso no necesita hacerlo para ser aprobado por Dios, bueno, no lo haga, y si su conciencia además no lo condena, hágalo, o viva así, de esa forma. Pero no se critiquen unos a otros, no se condenen unos a otros. Fíjense que acá
nos dice, ellos son criados ante su propio amo. Ninguno es dueño del otro, ninguno es amo del otro, cada uno responde ante el Señor. Y la prioridad es el reino de Dios. Eso podemos verlo en el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Bien, creo, hermanos, que podemos seguir profundizando en esto mucho más, así que vamos a dejar comida para los siguientes estudios. Pero es importante que entendamos esto, hermanos, que la salida para el legalismo y para el antinomianismo es el Evangelio, que no es, como decíamos, una mezcla de los dos, ni es un término medio de los dos, sino que es un camino completamente distinto. No pertenece a una lógica humana, ni de libertinaje, ni de legalismo, salvación por obras, sino que es la revelación de Dios. Y por eso el ejemplo de Cristo es lo que debe gobernar nuestra vida como iglesia. Fíjense, en el Romanos 15 dice, nosotros los que somos fuertes, versículo 1, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Es decir, como Cristo vivió para entregarse por nosotros, para dar su vida por nosotros, así nosotros debemos entender nuestra vida en la iglesia. Y si hay alguien con una conciencia débil, si hay alguien que está luchando con estos temas, el camino no es la confrontación directa, no es simplemente armar disensiones, sino en primer lugar seguir el ejemplo de Cristo. Es decir, no reclamar mi derecho en primer lugar, tengo derecho, sino que primero resguardemos la unidad del Espíritu, tratémonos con amor como Cristo nos trató, y en ese amor y en esa unidad es que podemos seguir avanzando para dejar la debilidad de la fe y avanzar hacia una fortaleza en la fe, hacia una madurez en la fe. Entonces, hermanos, ahí hay harta comida para poder dejar hacia otra clase, pero debemos entender que la libertad espiritual es el fundamento de la libertad de conciencia. El legalismo y antinomianismo parten de una misma raíz que está viciada. El Evangelio es la única solución, como explicábamos. Solo Dios es Señor y legislador de la conciencia. Y la libertad en Cristo es para obedecer, no para pecar. Eso podemos decir como conclusiones y vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, gracias le damos por su palabra y por esta libertad preciosa que costó ese precio de la sangre del Hijo de Dios. Señor, gracias por habernos liberado de la culpa del pecado, del dominio, la condenación del pecado, Señor, y el poder que tenía sobre nosotros, por esa esclavitud a la que estábamos sujetos, Señor. Gracias por esta preciosa libertad. Ayúdenos a vivir firmes en ella, no como licencia para pecar, Señor, sino para obedecerle sin temor, obedecerle sin ataduras, Señor. Ayúdenos a buscar la libertad no como el fin, no como la meta suprema, sino como el medio para servirle más profundamente, Señor. Y ayúdenos también a vivir en la iglesia, en IBGS, unos con otros en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Le alabamos, Señor, y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén.